acerca de perdón, como la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 23, habla acerca de los dos deudores. Y empieza hablando a cómo es o cómo opera el reino de los cielos. Una palabra muy especial de parte de nuestro Señor Jesucristo, revelando su verdad. Cómo es que sucede. Así, cuando dice la palabra de Dios, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. La palabra semejante quiere decir igual. Eso es lo que quiere decir. ¿Y qué nos estaba enseñando el Señor Jesús en ese momento? Que nosotros somos esos siervos de los que va a hablar aquí, los cuales le debemos un montón a Dios. Pero Dios en su amor y en su misericordia utiliza esta parábola para dar una verdad central. Y esa verdad central es que Dios quiere perdonar nuestras vidas. Pero no solamente eso. Está hablando del perdón de parte de Dios para nosotros y también cómo debemos vivir ya nosotros habiendo sido perdonados. Por eso dice la Escritura, por lo cual el reino de los cielos es semejante ¿a qué? Aquí va la enseñanza. A un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. ¿Ese rey quién sería? Es Dios, correcto. Esos siervos somos nosotros. ¿Y qué pasaba con estos siervos? Le debían. Usted y yo le debemos un montón al Señor. ¿Pero qué hizo Dios? Bueno, vamos a arreglar cuentas, dijo, ¿verdad? Y vamos a ver cuánto me debe cada uno de nosotros. Y empezó a llamarlos a todos sus siervos. Y dice el versículo 24, y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado, solo voy a poner el ejemplo de uno. Pero ese ejemplo de uno está figurando el ejemplo de todos. Si delante de Dios todos nos presentamos, ¿verdad que todos le debemos a Dios? Bueno, solo voy a poner el ejemplo de ese uno. ¿Cómo es que sucede? Bueno, viene ese rey y le presenta a aquel deudor y dice, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno nada más que le debía 1000 talentos. Se refiere a como está utilizando una figura, está utilizando la palabra rey, reino y siervos, y la deuda tiene que ser económica, la forma como lo presenta. Pero la realidad es que nosotros le debemos al Señor la vida, el perdón de nuestros pecados. ¿Cuánto le hemos fallado a Dios? Ninguno de nosotros podía presentarse con el rostro delante de Dios, con un rostro de altivez, de orgullo. No podríamos. ¿Cómo cree usted que se le presentó este hombre que le debía a este rey? Me imagino que con vergüenza, a que le debía mucho. Y él esperando, hermano, que aquel rey se compadeciese de él. Bueno, mira lo que sucedió, versículo 24. Comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, una cantidad muy grande en aquel tiempo, para una deuda. ¿Qué pasó? Aquí hay algo precioso. Como no pudo, es algo que usted y yo debemos de tomar en cuenta. Ninguno de nosotros podía pagar lo que le debíamos al Señor. Quiere decir que aquel hombre, hermano, si les hubiese, el rey le hubiese dicho, oiga, págame todo, bueno, lo que me deben, le hicieron la cuenta. Y dentro de toda esa cuenta, las condiciones de aquel hombre, ¿cómo eran? No podían ni tan siquiera con su vida poder pagar. No había forma, quiere decir que él no tenía los medios, porque era mucha su deuda. ¿Y cómo podía pagar? Bueno, si usted tendría que pagar, aquí está la forma, versículo 25. A como no pudo, o sea, le buscaron, ¿verdad? Vieron si tenía quizás bienes, si tenía otras cositas de valor para que pudiese pagar su deuda. Y encontraron un hermano que estaba en bancarrota. Y así es la vida de todo ser humano. Todos los que venimos a la iglesia, los que no vienen a la iglesia, los que no oyen la palabra, los que la oyen, los que la ignoran, los que la reciben, delante de Dios se les va a buscar y van a encontrarse que no pueden pagar todos los favores recibidos de parte de Dios. Somos inmerecedores entonces, ¿verdad? Le debemos mucho a Dios. Bueno, ¿cuál era la forma de pagar? Dice el versículo 25, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle. ¿Para qué? Para sacar costo, venderlo como esclavo. Pero no solamente a él, mire lo que ocasiona la deuda, hermano. Venderle y a su mujer e hijos. En aquel tiempo se comerciaban los esclavos. En aquel tiempo, hermano, un hombre
podría pagar, sí, pero ni aún así. Porque si él decía, bueno, me voy a ir yo de esclavo, no te alcanza. Es tanta la deuda que tenés que también vender a tu mujer. Y haciendo cuentas, no termina de pagar. Bueno, llévense sus hijos. Todos deben. ¿Verdad? Y el hombre, cuando vio eso, dice el versículo 25, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Usted y yo teníamos que morir para poder pagar. Y aún muriendo no podíamos pagar. Todo lo que tenía. ¿Qué tenía? Solo la vida tenía este hombre. Y cuando le dieron la vida se la valoraron y todavía quedaba debiendo, ¿o no? Bueno, agarremos a la mujer, ¿verdad? Al 2 por 1. Y todavía, ¿cómo quedaba, hermano? Quedaba debiendo todavía, ¿verdad? Y todo lo que tenía, bueno, dijeron, ni modo, ¿verdad? Que así pague. El hombre dijo, no puede ser. Se sintió tan agobiado. Bueno, ¿qué es lo que hace? Versículo 26. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ¿qué le dice? Ten paciencia. Te lo pagaré. Dice, entonces el siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Qué es lo que hizo aquel señor? Lo mismo que hizo Dios por usted y por mí. Le debíamos tanto al Señor, ¿qué hicimos? Le pedimos perdón, ¿verdad? ¿Y qué hizo Él? Se movió en su misericordia. Su corazón dijo, verdaderamente, ¿y qué hago yo con la vida de este hombre? Con la vida de su mujer y sus hijos y todo lo que tiene. Bueno, le salía más fácil perdonar. ¿Qué dice el versículo 26? Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, aquí está lo que Dios hizo con nosotros. El perdón, el sinónimo de perdón en un significado significa libertad o soltar. Aquel hombre estaba atado por su deuda. Sí, versículo 27 lo dice. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, que dice, hermano, le soltó y le perdonó. Ponga atención a esto. No dice, te voy a dar tanto tiempo para que me lo pagues. ¿Para que no le dice así? No, le dice, lo suelta y le borra la deuda. ¿Qué es eso, hermano? Eso es una condonación de deuda. Eso quiere decir que le están borrando su saldo, lo que debe. Él pidió, pero recibió más de lo que pidió. Eso hizo Dios con usted y conmigo. Usted pidió perdón y Dios no solo le perdonó el pecado, le ha dado ahora la oportunidad de ser llamado su hijo. Le ha hecho partícipe de su herencia, tanto aquí en la tierra como en el reino. Y desde ya usted debe de sentirse que es parte de ese reino. Usted solo pidió perdón, pero Dios no solo le dio el perdón de sus pecados, no solo me perdonó los pecados, sino que me da acceso a la vida eterna. Amén, iglesia. Este hombre, ¿qué pidió? ¿Pidió tiempo o no, hermano? Porque no quería entregarse él, ni entregar a sus hijos, ni entregar a su familia. Bueno, Dios, simulando aquel rey, el rey le dice, sí, bueno, me vas a alcanzar a pagar. Mejor, ¿qué hizo, hermano? No le dio tantos años. Era lo que él pedía. ¿Qué pedía aquel hombre? Más tiempo. Pero ¿cómo iba a poder pagar si debía tanto? Si lo traemos a la vida real, una persona, hermano, endeudada, para poder pagar, se sigue ¿qué? Endeudando más. Y aquel señor sabía que no podía pagar. Si ahí dice claramente, no pudo pagar. La única forma era, llévenselo a él, a su mujer y sus hijos. Y él, cuando vio esa presión, le dijo, Señor, dame tiempo. La palabra paciencia. La palabra paciencia quiere decir, quiero que no me cobres ahorita. Voy a ver cómo, ¿qué le estaba queriendo decir? El hombre en su imaginación le estaba pidiendo tiempo para quizás volver a trabajar o volver a empeñarse el mismo para ver si así abonaba la deuda, ¿verdad? Aquel señor, aquel rey, su corazón fue movido a misericordia. ¿Por qué? ¿Merecía el perdón de su deuda? No. Es ahí donde se cumple en nuestra vida. Merecíamos nosotros que el Señor nos perdonara.
¿Y qué hizo el Señor? Nos dio tiempo. No solo nos dio tiempo, nos perdonó. Porque ahí nos dice, hermano, aquel Señor le dijo, te doy 3 años más. Si en 3 años más, o le dijo, te doy 20 años más, ¿va? Si en 20 años más no me pagas, hasta tus nietos te voy a empeñar. No le dice así. Pero eso era lo que él estaba pidiendo. Dios nos sorprende entonces. Porque aquel rey le dice en el versículo 27, el Señor de aquel siervo movido a misericordia. Esa palabra es la clave. ¿Qué hizo? Le soltó, lo liberó, le perdonó, quiere decir, ¿o no, hermanos? Le soltó y le perdonó. Aquí está, eso es lo que hizo Dios. Mire, Dios no le ha dado a usted, te voy a dar tanto tiempo, mira, como me pediste perdón, te voy a dar una oportunidad más de vida para que me pagues todo lo que me debes. No, le perdonó el pecado, le dio libertad, quiere decir, ¿o no, hermano? Eso es lo que se hizo con nosotros en la cruz del Calvario. No podíamos nosotros pagar nuestro pecado. Somos inmerecedores aún de estar mencionando el nombre de Dios. El nombre de Dios es un ser santo que no deberíamos de pronunciar. Pero ¿qué hizo Dios? Movido en su misericordia, nos perdonó, y ahora por medio de Cristo Jesús, hermano, podemos hablar con Dios sin que su vida se encienda sobre nosotros porque somos pecadores, porque hizo algo el Señor, no solo tuvo paciencia. Vamos a ver Luis Granado, este es un gran sinvergüenza, ¿cómo pagan? No, hombre, ni que me dé a sus hijos, peor que sus hijos son todos flacos, no, hombre, no valen nada. Si los pesaran por kilo, no, hombre. El Señor no hizo así. ¿Qué hizo el Señor? Este no le va a poder pagar, ¿verdad? Mejor le perdonó. En el reino de Dios, Dios ya le perdonó sus pecados, hermano. Ahora nosotros, dentro de ese reino, se nos va a dar una enseñanza preciosa, que es la que a veces no se cumple. El Señor ya le perdonó a este siervo, ya lo liberó. ¿Qué hizo el Señor entonces? Le dio libertad, le dio una carta donde ya ella no debe. ¿O no, iglesia? Ahora, vea lo que sucede. Le perdonó la deuda, pero aquí está. Esto ya es competencia de los siervos. Esto ya no le compete a Dios. Aquí hay una enseñanza bien preciosa. Hermanos, hay algo que nos compete a nosotros en la parte del perdón. Hay algo en lo cual usted y yo debemos manifestarnos como perdonados, pero esa parte ya no le compete a Dios. Él ya hizo su parte, Él ya me perdonó a mí. Ahora yo estoy como perdonado. Yo le debí a Dios, sí, pero también hay algunos que me deben a mí o yo les debo a ellos. Bueno, ¿qué es lo que se debe de hacer? Dentro del reino lo considerado, así como yo fui perdonado, bueno, mire lo que tienen que hacer los hijos de Dios, los que ya han sido perdonados. Bueno, dice el versículo 28. ¿Cuántos perdonados habemos aquí? Vaya, entonces ahora a nosotros nos compete algo. Amén. Se está hablando del perdón. Que eso es lo que me falta. ¿A usted y a mí? Todos, hermanos, en un momento dado llegamos a tener atado a alguien. Cuando alguien debe algo, esta persona se ata. ¿Qué decía uno de los proverbios, verdad? Quítale su cama al que sale por fiador de un extraño. No decía ahí. O sea, la ley misma en aquel tiempo, si alguien debía, ¿cómo debía? O sea, lo que tiene, quítale. Y si el colchón, aunque sea todo sucio, pero si lo debe, vamos a ver, con tal de presionarlo a que pague. Eso era lo que se hacía. Pero cuánto nosotros le debíamos a Dios y cuánto nos perdonó. Eso es lo que nos está enseñando. Ahora el versículo 28, vea, esto ya es referente a los siervos. El rey ya hizo su parte, ¿o no, hermano? Quiere decir, Dios ya hizo su parte con su siervo. Ahora, entre los siervos nos compete algo. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo. ¿Por qué salió? En primer lugar, ¿por qué salió? Estaba libre ya. Mira, hermano, qué duro es. En este tiempo, y durante toda la vida, porque en tiempos del Señor Jesús ya había este tipo de cosas, y era lo que quería evitar. La iglesia predica que son salvos, que el Señor les perdonó los pecados, y van y pregonan el Evangelio, y bendito Dios por ello. Pero hay una parte que no ejercemos. Hay una parte que nos compete, no solo decirlo. ¿Se nos perdonó los pecados? Sí. Ahora ve y perdona tú. Ahora ve y de la misma forma como el reino de los cielos se
manifestó en tu vida, manifiéstate tú ya. Y es la parte que le corresponde a este siervo en este momento. ¿Qué hace la gente? Viene a la iglesia, acepta al Señor Jesucristo, le son perdonados sus pecados. Pero hay algo, hermano, que aquel que verdaderamente ha recibido el perdón de sus pecados, que ha sentido dentro de su corazón que Cristo le quitó los pecados, esta persona se siente tan libre que empieza a tener dentro de sí una transformación. Quiere decir, una nueva vida está forjándose en él, y esa nueva vida se va manifestando. Pero eso es lo que no sucede. Le han dado una nueva vida a este hombre, le han dado una nueva oportunidad, ¿o no, hermano? ¿Y qué hace con esa nueva vida y con esa oportunidad? Veamos, 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de su... La palabra consiervo quiere decir igual. Cuando alguien dice, no dice a un siervo menor, no. Consiervo quiere decir que si al rey los llamara, los dos eran como cuando la gente en la iglesia tradicional, ¿han oído ustedes la palabra compadre? Quiere decir que están compartiendo el término de padre. Entonces, cuando dice consiervo, quiere decir que los dos eran igual. Los dos eran siervos. Delante de aquel rey, ni uno era mayor, ni otro era menor. Los dos eran como iguales. El único señor sobre ellos, el único que estaba arriba sobre ellos, ¿quién era? Era ese rey. Ese rey ya le había perdonado. Entonces, entre ellos que eran iguales, miren lo que hace el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, ¿verdad?, halló a uno igual que él. Quiere decir a su semejante, quiere decir a su prójimo. Eso es lo que quiere decir la Escritura. ¿Y qué pasó, hermano? Halló a uno que de sus consiervos que le debía. ¿Cuánto, hermano? 100 denarios. Esa era una mínima cantidad, hermano, para lo que él debía. ¿Sabe, hermano, que nosotros atamos por no perdonar a una persona por una cosa tan sencilla, que si nosotros comparamos lo que se nos ha perdonado a nosotros, no es nada? Así como hoy no es nada. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. ¿Y él cuánto le debía? 10. ¿Cuánto? 10,000 talentos. Hermano, ¿y cuánto significaba? Miren, no lo traduzcamos en aquel tiempo de cuánto significaba. Usted sabe que la palabra talento era mayor que el denario. Es como que digamos ahora, hermano, pongámosle en dólares. Aquel debía 10,000 talentos y este 100 pesos debía, o 100 dólares. Comparado con aquella deuda, ¿cuál era más grande? La de los 10,000. Y eran como ellos, eran iguales. Pero él no se dio cuenta. ¿Y sabe lo que hizo? Tomó el lugar que solo le corresponde al rey. Esto es algo peligroso. Hay un lugar de juzgar, de cobrar, que no me pertenece a mí. ¿Le pertenece a quién? A Dios. Pero a este toma el lugar del rey. Miren, hermano, pongamos aquí en esta misma ilustración. Nosotros a veces queremos el error. Ese no es algo. Ese, no. Si me debe 100 pesos y nunca me los paga. Así somos a veces, hermano. Yo debo una bicicleta, ya me acordé y no le pagaba. De verdad. Y aquel día me la recordaron por ahí, pero no para cobrármela, no. Él dijo, te la vamos a pagar. No, pero si eso está olvidado, pero te dice, hazte un carro. Ese mismo que me dio una bicicleta me dio un carro. De verdad, hermano, ¿y sabe cuándo se lo pagué? Cuando vendí el carro. Dios tuvo misericordia, puesto de acepción. De verdad, hermano. El primer carro que yo tuve no me lo regalaron, me lo vendieron fiado, me lo consignaron. ¿Sabe cuándo lo pagué? Cuando lo vendí. Esa es misericordia de Dios. Pero yo, mi hermano, ni un carrito de los chiquitos doy fiado. De esa forma, ilustración, a veces nosotros, ese no, él no se le han perdonado. ¿Por qué? Si yo no viera lo que me hizo a mí. ¿Y qué le hicimos nosotros a Dios y nos perdonó? ¿Qué le debía a este, hermano? 100 denarios. Cuando debería de haber salido alegre, hermano, le perdonaron todo lo que debía.
Yo creo que hermano, hasta ni se le hubiese olvidado esa deuda. Pero al contrario hace la gente. Al contrario hacemos los que nos llamamos cristianos. Predicamos un evangelio, pero no vivimos ese evangelio en la práctica. Hablamos del perdón de los pecados, que Dios nos perdona, pero nosotros no perdonamos a los demás. ¿O no ves? Vea lo que dice el versículo 28, que no lo hemos terminado. Que le debía 100 denarios y haciendo de él, la palabra haciendo de él quiere decir agarrándolo, acosándolo. ¿Qué hizo, hermano? ¿Cómo? Y ahogaba. Mire, usted y yo, cuando le debemos a un banco, ese no tiene hora para llamarlo, hermano. Dice que en la misericordia de Dios yo le debo a un banco. Pero a mí me hablaban, hermano, buscando a otra persona. Quizás la persona a la hora que fue al banco dio un número y ese número era el mío. A las 2 de la mañana me llamaban, hermano. Le preguntaban por el nombre de una mujer. Bueno, a mi esposa le ha sucedido también. Le hablamos del banco tal y tal y ni deben, hermano. ¿Qué están haciendo? Ahogando. ¿A que le pague? Así hizo este hombre. Dice el versículo. Y le ahogaba, versículo 28, diciendo, págame lo que me debe. A ver con qué actitud llegaba. Llegaba en la tarde. ¿Cuándo me va a pagar? ¿Amén, hermano? A medianoche, si se acordaba, quizás iba. ¿Y cuándo va a caer la rata? Esa fue la forma como cobramos, ¿verdad? En la siguiente, al día siguiente, ahí estaba. Ese es ahogar, acosar. Acosar. ¿Y qué dice el versículo 30? Más él. Aquí hay un problema. A veces no nos van a aceptar el perdón. A veces queremos, hermanos, que nosotros se nos cumpla, pero nosotros no cumplimos. Cuando dice el versículo 29, entonces su consiervo postrándose a sus pies. ¿Cómo? Le rogaba. Y él ya hizo eso. ¿Por cuánto? Por 10,000. Por una deuda mayor. ¿Y qué pasó con él, hermano? Cuando pidió misericordia le encontró. Entonces, ¿por qué nosotros, si nos llamamos ser parte del reino de Dios, si Dios, el rey, dentro de ese reino, a nosotros, sus siervos, ¿qué nos hizo? Nos perdonó ya. Entonces, en el reino, los siervos, ¿cómo deben de vivir? De la misma forma, en paz para con el rey. Esto es una gran palabra, hermano, que no se está cumpliendo en nosotros. Digo nosotros, porque ¿para qué vamos a poner, ay, hermano, yo conozco a esos hermanos? No, reflexionemos cada uno de nosotros a ver a cuántos tenemos anotados en la lista. Este me debe, este yo me acuerdo que una vez no me saludó, no me acuerdo que 2 veces, mira, me he ignorado. Atando a gente, ¿o no, hermano? Y tal vez el hermano andaba, hermano, pensando que tiene sus problemas, que no lo quiso saludar, pero por típicas cosas así, sencillas, ahogamos a la gente. Y hacemos grandes caras. Y mire, hermano, ¿por qué no me habla? ¿No se acuerda que aquel día me ignoró? ¿O no, hermano? Y el hermano ni se acuerda, ni lo veo. Así es que este hombre dice el versículo 29, entonces su consiervo hizo lo mismo. ¿Qué hizo? Postrándose a sus pies. Mire como que si fue, ha tomado el lugar de Dios aquel hombre o no, hermano. Lean conmigo el versículo 26, entonces aquel siervo que dice postrado. Así dice el versículo 26, ¿verdad? Y que dice el versículo 29. Entonces, aquí es consiervo, ya no es siervo. En el 26 era el siervo, porque estaba presentándose delante de ¿qué? Del rey. ¿Él quién era? Alguien inferior. Pero en el versículo 29 vemos a 2 que son iguales, pero uno está tomando reverencia hacia otro igual. Y el otro, ¿verdad? Aceptando eso, le dice en el versículo 29, no lo hemos terminado, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo. La misma súplica, ¿o no, hermano? Yo te lo pagaré todo. Yo te lo voy a pagar todo. Pero mire cómo salimos nosotros en el versículo 3. Mas él, mas él no quiso.
Como que cuando él suplicó no lo fue oído, ¿verdad? Qué duro, hermano, que nosotros los cristianos somos duros. Dice que le voy a contar algo. Y es duro, hermano. A veces la gente que conoce de Dios se comporta de una manera como que no conociesen a ese mismo Dios que predican. Las malas actitudes reflejadas en nosotros es una mala actitud del Señor. Le suplicaron de la misma forma como él suplicó, pero él no quiso. ¿Y quién era él para que no perdonara? Era alguien que no debía. ¿Ah? Era alguien que debía más, hermano. Y cuando suplicó misericordia, ¿qué hicieron? No le dieron. Él no está pidiendo, mire, hay algo curioso. Él no está pidiendo, hermano, que le borre la deuda del concierto. ¿Sí o no, hermano? Él solo le está pidiendo lo mismo que él pedía, tiempo para pagar. Si era centenario, hermano. Pero él dice que no quiso en el versículo 30. Su corazón fue endurecido. Si no fue, es del problema. Contra él se estableció una condena, ¿o no, hermano? Contra él se estableció una condena. La condena de él, ¿cuál era? Pagarlo, ¿de qué forma? Llevándoselo a él, llevándole a los hijos, llevándole a la mujer, ¿verdad? Pero Dios no quiso. El rey no quiso, sino que se lo perdonó. Viene él, hermano. Dentro de la ilustración, él toma el papel de Dios. Él sí es fuerte. Mire, hermano, cuidadito. El poder solo le pertenece a Dios. La autoridad solo es de Dios. ¿Qué hizo en el versículo 30? No quiso, fue y le echó. Y no solo le echó a la cárcel, sino que le hizo pagar. Allí dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Hasta esa palabra, ¿qué quiere decir? Que llegó el tiempo. Como no podés pagar, bueno, pagado con la cárcel. Esto como lo vamos a condenar a 5 años. 5 años pasó en la cárcel. Y miren lo que sucedió, hermano. Este es el cuidado que debemos de tener. Si nosotros hemos sido liberados de la deuda que teníamos para con Dios, no debemos cargar de otra gente, hermano. Dejen esos problemas. Ya, mire, ya fueron de hace mucho tiempo esos que nos hicieron daño. Si Dios nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? Nosotros no, este no merece esto no debe de hacer esto. ¿Por qué? No, es que, y yo, ¿quién soy, hermano? Si me han perdonado peores cosas. Eso es lo que no nos damos cuenta. Hablamos del reino de Dios, hablamos del reino de los cielos, pero simples y pequeñas cosas nos muestran que el reino de los cielos ya vive en nosotros. ¿El reino de los cielos se manifestó para este hombre? Sí, claro que sí. ¿Para el primer deudor? Sí, se manifestó el reino. ¿Cómo? Perdonándole los pecados. Pero él no quiso manifestar el reino en su vida. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo? Mucha gente va a la iglesia y lastimosamente están al igual que este concierto. Avancé, versículo 31. Viendo sus conciertos, aquí hay un problema. La misma gente va a dictaminar si somos o no, si estamos caminando. A veces dicen, ¿verdad, hermano? Pero a veces que lo que la gente dice, sí, es cierto. Lo que la gente dice en ciertas áreas deben de tomarse en cuenta si son para glorificar a Dios. Porque que la gente diga que glorifique a Dios mejor a través de su vida y no que la gente hable al contrario y que se diga de nosotros que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Aquella multitud sabía quién era ese hombre. Aquella gente sabía qué es lo que él debía y qué es lo que se le perdonó. Como la gente de hoy, ¿cuántos sabemos que nos conoce la gente? ¿Los vecinos nos conocen? ¿Los familiares nos conocen? Sí, nos conocen. Entonces, ellos tienen que ver en nosotros que nosotros actuamos como Dios ha actuado en cada una de nuestras vidas. Y esa misma gente que conocía al hombre vio que él no actuó como el rey. Él no fue como aquel rey, sino al contrario, dice el versículo 31, viendo sus consiervos.
Otra vez, la palabra consiervo quiere decir los que eran igual que él. Los otros siervos. Lo que pasaba es un problema. Se entristecieron. Se entristecieron. ¿Cuál fue la causa? Aquí está. Se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿A cuál señor se refiere en este escrito? Al rey. Y la enseñanza central y real, ¿a qué señor se refiere? A Dios. Cuidado cuando la misma gente, hermano, diga, Dios, ese tú no lo has convertido. Porque Dios puede poner los ojos en nosotros. Si yo ya te perdoné, ya había Cristo Jesús para perdonarte y tú sigues allí atando a gente, no parece. Porque eso es lo que le sucedió en el versículo 32. Entonces, llamándole, aquí hay otra cosa, hermano. Después que se nos ha dado perdón, ¿vamos a volver a ser llamados? Sí. ¿Para qué? Para nuevamente ¿qué? Dar cuentas. Es lo que le sucedió. Cristo nos fue dado para el perdón de nuestros pecados. Amén. ¿Vamos a volver a ser llamados después de haber sido perdonados? Sí. ¿Y se nos va a pedir cuentas? Y la Biblia habla del juicio del gran trono blanco, ¿no, hermano? Ese juicio, hermano, está para todos. Se juzgará, dice. Ahora, no será para condenación, pero sí se nos dirá si en verdad se nos va a probar. Vamos a ver tu vida cristiana, vamos a ver cómo fue. Ah, bueno, vos ibas a predicar. Mira, pero estas cosas no eran correctas. ¿Vos te las perdonaron o no las perdonaste? Eso es lo que le está diciendo en el versículo 32. Fueron donde él y dice entonces, llamándole su señor, le dijo, Señor, siervo malvado, toda aquella, aquí está. ¿Cuál deuda fue la que le perdonaron? Todo lo que debía. Todo lo que debía, pero él no quiso perdonar. Ah, no. Este no me la hace. Así decimos. Son palabras comunes a veces dentro de nosotros, ¿no? Toda aquella deuda. ¿Cuál deuda, hermano? La de los 10,000. Esos 10,000 son nuestros pecados. Está escrito en un número mayor. Todos los pecados no fueron perdonados. ¿Amén, hermanos? ¿Por qué nosotros no vamos a perdonar una ofensa? Sí, de eso he venido hablando en el tema anterior. Mira lo que dice el capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿qué dice? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Él quiere poner un límite. Porque el perdón es lo que viene a nosotros. Pastor, ¿a usted le gusta hablar del perdón? Hablar sí, pero cumplirlo no. ¿Sí no es fácil? ¿No es fácil, hermano? Nos gusta que nos perdonen. Nos gusta que nos pidan perdón, pero nosotros pedir perdón o perdonar no nos gusta. Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántos son los 7? ¿Cuál es la respuesta de Jesús en el 22? No te digo hasta 7, sino hasta ¿cuánto? 70. Se lo centriplicó, se podría decir, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Y eso es lo que está queriendo enseñar. Enseñanza es la misma. Ahora vea el versículo 32. Llamando a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué razón te perdoné? Porque me rogaste, ¿verdad? 33. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia. Amada iglesia, hemos recibido misericordia. Vale. Esa misericordia la tratamos para con la familia, para con los vecinos, los amigos. Seamos misericordiosos. No nos dejemos guiar por nuestro impulso natural, creyendo, no, es que me debe, es que me ofendió. Sí, pero yo ofendí más a Dios y me perdonó. Si no queremos, hermanos, andar pidiendo perdón, no ofendamos. Es sencillo. La ley parece, ¿verdad? Para no tener problemas con Dios. Para no quieren tener problemas conmigo, no hagan todo esto, dice la ley. No, iglesia.
Pero como viendo Dios, ¿verdad?, que no cumplimos la ley, bueno, vino Cristo y nos perdonó nuestros pecados. Vayamos terminando, 34 y 35. Entonces su Señor, aquí hay un problema que yo puedo tener si yo no perdono. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos. Ah, vaya, si yo no quiero la gracia, tendré que pagar por ley. Amén. Eso es lo que quiere decir. La gente, ¿qué está haciendo, hermano? Rechazando la gracia, ¿verdad? No quieren perdón. Y si quieren que sí se les perdone a ellas, pero ellos no quieren perdonar. Bueno, le dice, bueno, enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Aquí es algo establecido por Dios. Así también mi Padre está, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Perdonemos, hermano. En pocas palabras, hemos aprendido algo esta mañana. ¿De qué se nos ha hablado? Del perdón. ¿Se nos fueron perdonadas muchas cosas a nosotros? Sí. Y hombre, sí, hay algunas cosas que nadie las sabe y Dios nos las perdonó. Pero cada uno de nosotros sabemos, hay cosas, hermanos, que nos han perdonado y Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿o no, hermano? Que hasta nos da pena contar esas cosas que se nos han perdonado. ¿Por qué nosotros no vamos a perdonar a una persona que la ofensa que se nos ha hecho es menor de lo que nosotros ofendimos a Dios? Para no tener esas dificultades, mejor vivamos bajo el perdón de nuestro Dios. Amén, iglesia. Dejémonos aquí, hermanos, démosle gracias.